Muchas gracias, señora presidenta. A ver, este es un debate que tiene que ver con el caso de Saludcop, pero no es solo sobre el caso de Saludcop, porque Saludcop resulta ser como la punta del iceberg del desastre del sistema de salud. No voy a tratar tampoco todos los temas, de muchos sitios me han llamado a decirme que hable de cosas, y por ejemplo el solo hecho del paro de los educadores del Cauca, pues muestra otra faceta, otra complicación de todas las cosas que están sucediendo. Entonces voy a hacer como una selección de temas que contribuyan, digamos, con el propósito principal, que es mostrar que definitivamente el sistema de salud colombiano es un desastre y que en este gobierno, particularmente en el doctor Juan Manuel Santos y en el ministerio del doctor Alejandro Gaviria, las cosas se han hecho casi que de la peor manera. Si el propósito fuera hacerlo todo mal, no les habría salido tan perfecto lo que está sucediendo en este momento. En ese sentido voy a desarrollar unos 5 temas que tienen que ver con lo que está pasando con Saludcop y Cafesalud, esa crisis grave que hay allí. Alguna afirmación del fiscal encargado de que no había pruebas suficientes para encauzar a Saludcop por actos de corrupción, cosa que es casi increíble, pero lo dijo. También voy a mirar cómo fue que se desaparecieron los 1.4 billones de pesos de la sanción que la Contraloría le impuso a Saludcop por un robo de recursos públicos. Y me voy a detener un poco sobre el tema de la Ley 100, que es la madre de todas estas desgracias, y particularmente con la manera como la desarrollaron, no solo, señor ministro, su enfoque de la ganancia como cosa principal, sino cómo las cosas se han hecho de tal manera que casi que hay que ser un idiota para no dedicarse al delito en el sistema de salud de Colombia. Realmente las cosas están montadas con tantas facilidades para los delincuentes que es así de escandaloso lo que sucede. Y por último, mostrar cómo este gobierno ha sido extremadamente blandengue, alcahueta con todo este fenómeno de corrupción del que estamos. Excuse, senador. Le vamos a pedir a los honorables senadores y a los visitantes que por favor guarden silencio para escuchar la exposición del senador citante, y que por favor, el senador Barriga, amigo, por favor, estamos llamando al orden para poder escuchar la exposición del citante. Entonces les vamos a pedir el favor de hacer silencio para escuchar el debate. Ese es el sentido de los debates. Hay que cambiar el estilo. Entonces estamos en eso. Sí, continúe, senador. Me uno al llamado, porque estos son esfuerzos grandes los que hacemos los congresistas, y claro, quien no está interesado no está obligado a oírnos, pero lo menos que uno pediría es que quienes están aquí faciliten en algo las cosas. Bueno, en primer término, apuntémosle al déficit, a los fracasos de este gobierno, la propia liquidación de Caprecom, porque esta era una entidad que manejaba el gobierno nacional. El propio ministro de Salud tenía silla en la junta directiva, y allí pues las cosas terminamos, como sabemos, con un fracaso grande. Andan volando deudas por cerca de 4 billones de pesos, hubo más de 2.000 despidos. La situación de Saludcop Cafesalud también viene funcionando bastante mal, ¿no? La propia idea de liquidarla también fue un fracaso. Después de años de intervención, que se supone que no era para liquidarla, terminaron fracasando con la decisión de privatizarla, y le dispararon a Cafesalud, que ya era un desastre, como 5 millones de usuarios, causando por supuesto una conmoción todavía mayor. El ministro Gaviria, cuando tomó esta decisión, anunció que iban a hacer las cosas de forma tal que no ocurrieran varias cosas que desafortunadamente están ocurriendo. Lo primero, la caída en picada de la atención de todos quienes quedaron en Cafesalud, de los usuarios, de los pacientes, ha sido dramática. Por ejemplo, las peticiones, las quejas y los reclamos, que en el 2015 fueron de casi 65.000, hasta agosto ya iban en 73.000, que es un medidor de lo mal que están las cosas. El defensor del pueblo habla de 67.000 afiliados que no tienen red, o no tienen red suficiente en 233 municipios. Esto es una cosa realmente dramática. Son miles y miles y miles los usuarios de Cafesalud que han estado
saliéndose o bregándose a salir de esa EPS para irse pues despavoridos hacia otros sitios por las cosas que están sucediendo. En lo que tiene que ver con los asuntos laborales de los trabajadores de Saludcop, esto ha sido un desastre. Quedaron medianamente protegidos. Apenas 400 de esos trabajadores que eran los reconocidos como directos. Como todos los demás estaban sometidos a formas de contratación inicuas, quedaron volando en situación que no saben ya a ratos ni siquiera quién es su jefe y quién les va a responder por sus acreencias. Aquí está estallando todo este cáncer del sistema de contratación público y privado en Colombia, en donde los trabajadores realmente son como unas especies de siervos a quienes no hay cómo o a quienes no se les atienden sus reclamos como debería ser. Y en esta crisis, si hay grandes perdedores, son los trabajadores de las EPS, tanto de Caprecom como de Saludcop, como de Café Salud, en el sentido de las cosas que vienen sucediendo. Por razones del tiempo voy a resumir esto leyendo las opiniones de dos líderes sindicales sobre estos temas. El señor Freddy Martin, vicepresidente de uno de los sindicatos, dice: no creemos ya en todas las promesas que les ha hecho el gobierno a los trabajadores, porque además los llenan de mentiras, de carretas, de falsas promesas, mientras esos trabajadores van sufriendo las duras y las maduras. Y el señor Héctor Alirio Tolosa, también vicepresidente de otro de los sindicatos, dice que el remedio es peor que la enfermedad, porque todo lo que hacen, lo hacen en contra de los trabajadores y de los usuarios. Yo diría que este es un buen resumen del drama de los trabajadores, que no tienen ninguna culpa en el desastre, pero que sí terminan pagando los platos rotos. ¿Cómo está la situación de las deudas de este sistema del que estoy hablando con las IPS? Y esta es una de las cosas más dramáticas, porque finalmente las EPS lo que hacen es hacer la intermediación, pero el servicio lo prestan son las IPS, o sea, en donde el usuario necesita que lo atiendan para una serie de situaciones es las IPS. Y entonces nos dice el presidente de Café Salud que las deudas están del orden de 360.000 millones de pesos. El 34% de ellas, deudas ya de 90 días, que son deudas que empiezan a complicarse. En el caso de Saludcop, pues hay un gran desorden y no logramos establecer con precisión qué pasa con las cifras, entre otras cosas porque la actitud de los funcionarios del gobierno en estos debates es bien negativa, ¿no, señor ministro? Hay que sacarles las cosas como con sacacorchos para que den los informes que deberían dar. En todo caso, se ha hablado de 4.1 billones de acreencias de Saludcop. Después la liquidadora ha hablado de que no, que van a ser apenas 900.000 millones los que se van a aceptar, y entonces en este sentido también hay una especie de situación caótica en contra de los intereses y las preocupaciones de mucha gente. Y hay un punto especialmente grave en esto que estoy mencionando, es que la crisis de Café Salud, donde se agrupó, digamos, Saludcop, es tan grave que podría arrastrar a una crisis a todo el sistema. Esta es probablemente una de las cosas más graves que está pasando, lo sabe muy bien el ministro Alejandro Gaviria. Las cifras son realmente graves, ¿no? Entonces, por ejemplo, pérdidas de patrimonio de Café Salud. En el 2014 a diciembre, números redondos, voy a eliminar una buena parte de las cifras, de los números, 342.000 millones de pesos. Al año, 651.000 millones de pesos, o sea, en diciembre del 2015. Y a junio de este año, 991.000 millones de pesos negativos en el patrimonio de esa EPS. En relación con las pérdidas mensuales, es dramático. En el año 2014 el promedio era de 2.622 millones de pérdidas, en el 2015 fueron ya de 25.900 millones mensuales, y este año están del orden de 56.000 millones de pesos mensuales de pérdida de Café Salud EPS. Vamos a ver qué van a terminar pasando las cosas, pero por ejemplo el periódico El Tiempo ha advertido que esto podría generar una crisis sistémica. Lo mismo ha dicho la revista Dinero, porque esto tiene una serie de carambolas que no tenemos tiempo de explicar, pero que son pues cosas supremamente graves. Entonces digamos que el sistema de salud está funcionando de la peor manera. Realmente está derrumbándose en muy buena medida todo este sistema montado con la ley 100.
El otro aspecto que quiero mencionar tiene que ver con este. Por denuncias mías y de Daniel Coronel, la Contraloría de Sandra Morelli le abrió una investigación a una serie de apropiaciones ilegales que hizo Saludcop de recursos públicos. Y eso terminó en una sanción de 1.4 billones de pesos a esa EPS, ordenándole devolver esos recursos. Bueno, hace unas semanas, antes de entregar la fiscalía al fiscal Perdomo encargado, en algún medio de comunicación le dijeron, bueno, doctor, ¿y en qué va ese proceso ya en lo penal en relación con ese defalco de esa suma importante de dinero? Y él dijo cosas como estas: se habla mucho de la gran corrupción de Saludcop, pero las pruebas no existen. Pero las pruebas no existen, dice el fiscal encargado. Dice, la liquidación o los liquidadores de Saludcop hablan de 70.000 millones de pesos y no de 1.4. O sea que se esfumó ahí en esa afirmación del fiscal, se esfumó el 94% de esa, digamos, de esa sanción señalada por la Contraloría General de la República. Metió también una baratija de que era que él tenía un caso que le habían dicho alguna cosa el superintendente Morales, que era que lo que pasa es que había habido como una especie de conspiración en la Contraloría contra los pobrecitos de Saludcop y que eso también lo estaban mirando. Y al final dijo esto, que fue probablemente de lo más grave que dijo y que en parte explica por qué adelantó este debate. Dice, hay otro tema interesante aquí en este tema de Saludcop o en los temas de la salud, es que hay muchas hipótesis delictivas en las que no son claras. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice esto, porque hay una interpretación de una norma que dice aquello, porque una cosa y la otra. Y esto también debe ser parte de una discusión jurídica, y este es el centro de mi debate. Este es un sistema montado en medio de una gran confusión que permite que cualquier ráula apertrechado en un título de abogado se invente cualquier teoría para proceder en contra de los recursos públicos, y este es un fenómeno que viene sucediendo desde hace 25 años, sin que se tomen los correctivos que se deberían tomar. Lo resumo de esta manera: robar al sistema de salud en Colombia es una ganga. Hay que ser casi que un idiota para no delinquir dentro de ese sistema de salud, porque las cosas así están facilitadas por las normas, y este gobierno, porque esto se sabe desde el 2011, hay pruebas de sobra de que esto está pasando por lo menos desde el 2011, no ha tomado los correctivos que debería tomar. Entonces, en relación sobre si hay o no cosas graves sobre Saludcop, pues voy a hacer una enumeración rápida de cosas que yo he denunciado en esta plenaria, porque aquí no nos pueden salir a despachar estas cosas como de un baculazo. En el 2011 hice un debate en el que me detuve sobre lo que ya era una sanción que se veía venir de la Superintendencia de Industria y Comercio contra lo que llamó la Superintendencia en ese momento el cartel de la salud, conformado por 14 EPS y por ASEMI, la organización que las agrupa. Y en eso que después se volvió una condena de 15.000 millones de pesos, hay afirmaciones textuales de este calibre. La formación del cartel, dicen ellos, para ocultar y falsear la información remitida a los entes reguladores. ¿Para qué? Para no competir entre ellas y determinar uniformemente cuáles servicios serían suministrados y cuáles de ellos serían negados, acordado por las EPS con todas las pruebas detalladas. Yo las vi porque las publicaron con mucho detalle. En tercer término, negar la prestación de servicios contemplados en el POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el FOSIGA vía aprobación de tutela, con el propósito de cobrar 2 veces el mismo servicio. Y además, con esta manipulación de las cifras, y esto es muy importante en este debate, manipular la fijación de la UPC, o sea, manipular el costo real de los servicios de toda forma tal que se infle la UPC en relación con los auténticos costos del sistema, lo que produce un robo continuado. Sí, porque si la UPC es de 100 y logran volverla de 105, de 110, pues estamos hablando de que ese impacto en un año genera una defraudación continuada, y todo esto, repito, lo detalla la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo no lo voy a detallar hoy aquí, ese debate ya lo hice, en internet se encuentra, pero estoy recordando las cosas
que el señor fiscal Perdomo le pareció que no tienen pruebas en este caso. Otro hecho, en el 2010, la Supersalud de esos días sancionó a Saludcop a que entre lo que tenía que devolver y lo que tenía que no pagar porque se estaba robando la plata de la salud, la condenó en 627 mil millones de pesos. 627 mil millones de pesos la Superintendencia de Salud en el 2010. Y el superintendente de este gobierno intentó echar para atrás y no pudo, porque no se lo permitió ni el Tribunal Superior de Cundinamarca, ni el Consejo de Estado, ni la Contraloría General de la República, y esa sentencia quedó en firme, y esta es la hora que esa plata nadie la ha pagado, ni de esto se habla. En ese mismo debate, di con datos de un centro de investigación de la Universidad Nacional, como el grupo Saludcop, es decir, Saludcop EPS, Cruz Blanca EPS y otra del grupo Saludcop, habían inflado los precios de los medicamentos en 825 mil millones de pesos, con el propósito de inflar el precio de la UPC. Fue tan escandaloso ese dato que vimos en esos días que miren esta cifra. El promedio del costo de medicamentos de este grupo Saludcop fue de 207 mil millones de pesos. Son datos de la Universidad Nacional. Y el promedio de las 18 EPS restantes fue de 36 mil millones de pesos. Estamos hablando de cosas escandalosas, datos como estos. No solo estoy hablando de precios inflados de drogas costosas, no, estoy hablando de drogas comunes. Por ejemplo, sobreprecio en lovastatina, 246%, en loratadina, 227%, en omeprazol, 135%, en acetaminofén, 187%, en ibuprofeno, 34%. O sea, medicamentos pues de consumo ordinario. En esta última semana, en parte teniendo que ver con estas denuncias de estos días, la Contraloría ha tomado dos decisiones que confirman el horror de lo que está pasando en el sistema. Una de esas decisiones anuncia un hallazgo por 42.591 millones de pesos contra 39 EPS, donde está Saludcop, pero están las otras también, por medicamentos recobrados al Fosiga con sobreprecios hasta del 900%. Y ayer anunciaron otro caso. La Contraloría acusa a unas EPS y a unos funcionarios por haber actos ilegales de 51 mil millones de pesos, también que tienen que ver con recobros al Fosiga y otras formas. Y la Contraloría General de la República, en su investigación, que abrió, repito, a partir de mi debate, concluyó que se habían embolsillado 1.4 billones de pesos, los de Saludcop, de recursos de la salud. ¿Por qué los 600 mil millones de la Supersalud y los 1.4 de la Contraloría? ¿Dónde está la diferencia? Es que la Contraloría toma más años, pero el sistema de análisis es el mismo. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Que estos personajes se inventaron una manera de pasar los recursos públicos a los fondos privados de la EPS, en este caso de Saludcop, lo hacen otras también, para comprar edificios, ambulancias, clínicas, lo que fuera, para invertir en México, para invertir en el Ecuador, mediante un subterfugio jurídico que voy a explicar al final de mi intervención. Entonces, la sanción que le impone la Contraloría es diciéndoles: jóvenes, tienen que devolver 1.4 billones porque ustedes no podían coger esa plata en beneficio de su patrimonio. Hay otro caso que también reposa en la Fiscalía. Todo esto en la Fiscalía duerme el sueño de los justos. Todo esto está allá y no ha pasado nada. Hay 34 procesos distintos. Hay otro, el de los cheques sin cobrar. Esto sí que es escandaloso. Los señores de Saludcop le cobraban al Fosiga cheques que habían girado, pero que no se habían cobrado porque los firmaban, los llenaban, armaban los papeles y los depositaban en una caja fuerte. Estamos hablando de 8.021 cheques por 27 mil millones de pesos. Otro fraude realizado por los señores de Saludcop en contra del sistema de salud. Bueno, en virtud de estas denuncias, la Procuraduría condenó a Carlos Palacino y a varios de los jefes de Saludcop
A Palacino lo condenó a pagar una multa y a una inhabilidad de 18 años en cargos públicos. ¿Por qué? Pues en resumen por lo que he venido mencionando, por cobrarle al Fosiga cuentas no pagadas, que es el caso de los cheques, por recobros al Fosiga con sobreprecios. Miren esta que hizo, que es increíble. Saludcop tenía su propia IPS que le vendía los medicamentos. Entonces, Saludcop nominalmente aparecía comprándolos a un precio y a ese precio se los descontaba al Fosiga. Pero la IPS le hacía descuentos sobre esos medicamentos del orden del 30%, y así se coronaron o pasaron los cobros de 1.500 millones de pesos a 61.800 millones de pesos de plata de la salud. Lo sancionan también por otra cosa, porque claro, con estos tipos de maniobras los resultados de la EPS eran maravillosos. Entonces el doctor Palacino se hacía aprobar de la junta directiva bonificaciones por sus éxitos, del orden de 2 y 3 veces sus sueldos, del orden de 180 y 200 millones de pesos. Esto sí es como increíble, pero es parte de la historia patria de este país. Concluye la Procuraduría diciendo que además de las faltas disciplinarias, ellos creen que ahí hay estafa y enriquecimiento ilícito de particulares y que ellos consideran que eso tiene que ver con la ley penal como delito. Bueno, ¿qué pasa en Saludcop hoy, en Café Salud hoy? Y esto está intervenido y tomado por el gobierno desde hace mucho rato. Nosotros le pedimos una información al actual presidente de Café Salud, el doctor Carlos Alberto Cardona. Y el doctor Cardona nos dice que están haciendo, no sé, como 20 o 30 investigaciones muy grandes, porque él está aterrado de las cosas que se ha encontrado allí. Voy a usar mis palabras, no las de la vagabundería que ha encontrado en la contratación de Café Salud. Bueno, que hasta ya un muerto tiene a bordo, que no se sabe muy bien qué pasó, pero la coincidencia no deja de ser curiosa, de un auditor de Café Salud. Les voy a dar unos cuantos datos que son dados por el presidente de Café Salud. El caso de IAC Gestión Administrativa. Maneja 2.600 trabajadores tercerizados y no tiene autorización legal para hacer intermediación laboral. Le hicieron un contrato por 17.000 millones y lo ejecutaron por 60.000 millones. No presentó pólizas que amparen el contrato. Su solvencia económica declarada es de 10 millones de pesos. Y ese es uno de los contratistas de Saludcop. Otro, Geon Health Online, SA, es una empresa de software. Le hicieron al contrato 5 OTROSIS en un año. El contrato se prorrogó sin explicaciones por 5 años más al final del año pasado. No tienen póliza, no se justifica el servicio. Y esta cosa es muy curiosa, no había que pagarle a ellos, sino a IAC Gestión Administrativa. El presidente calcula que eso es para algún tipo de torcido, él no utiliza esa palabra, yo para facilitar aquí las cosas y ganar tiempo. Otro, Export Health SAS, señor ministro. Todo esto está sucediendo en esta administración. Todo esto está sucediendo en esta administración. Otra, no contaba con habilitación para hacer lo que estaba haciendo, no la aprobó el comité de Rey. De Rey, los sobrecostos en la contratación escandalizan al señor presidente. Otra, y esta es de las más graves, IAC Juri Salud. No existía ni el menor asomo, dice el presidente, son palabras de él, no existía ni la más mínima ofición jurídica al interior de Café Salud. ¿Y por qué no existía? Porque resulta que los señores de Café Salud contrataron con Juri Salud, leo cómo fue la contratación, dice, contrataron en materia de derecho laboral, civil, comercial, todo eso representaba Juri Salud a Café Salud. Repito, en materia de derecho laboral, civil, comercial, penal, constitucional, jurisdiccional, administrativo, responsabilidad médica, seguridad social y corporativo, dice el contrato. Y agrega con un cierto humor el señor presidente, dice que quedando al parecer al margen de ese contrato solamente la asesoría tributaria. Pero además entra en detalle a explicar las cuentas de estos tipos de Jurisalud y en todos los casos, y estamos hablando de números grandísimos, de tutelas, de fracasos en las tutelas, de contestaciones por fuera de los términos, o sea, el desgreño total, y en todos los casos dicen, las cifras son inciertas, o sea, Café Salud no reconoce que las cifras que están dando estos personajes de Jurisalud puedan
puedan ser aceptables. Y al final del asunto pasa una cosa que también es como increíble. Cuando en mayo del 2016 Café Salud con esta nueva presidencia estaba viendo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se le apareció por la oficina, pues se apareció allá en Café Salud los de IAC Jurisalud y terminaron unilateralmente el contrato sin ningún preaviso. Y en el mismo momento en que estaban haciendo eso, se apareció por allá un señor que se llama Gustavo Rumbo Montaña y le ofreció a Café Salud que ellos continuarían el contrato con una firma nueva que se llamaría IAC Jurisalud SAS. Esto incluso salió en la prensa, estas denuncias de las que estamos hablando. Y ojo, con esta última perla, entre los contratos que se están investigando, es porque, a pesar de que estos personajes de Jurisalud tuvieron 10 años toda la contratación de Café Salud, ¿por qué hay contratos vigentes en este momento por 2.105 millones de pesos, nada menos que con el doctor Enrique Vargas Lleras? Estamos esperando que alguna explicación nos den al respecto, porque no deja de ser por lo menos bien curioso que ese contrato o esos contratos estén allí. ¿Qué dijo la Corte Constitucional hace días sobre el sistema de salud de Colombia? Lo voy a leer, porque si no es leído, uno no es capaz de transmitir lo que dijo la Corte. Dijo: esta Corte evidencia que el alto grado de corrupción, la prevalencia absurda de intereses particulares, la debilidad manifiesta en el control estatal, el inadecuado manejo administrativo por ineficiencia son algunas de las causas generales que afectan los recursos de salud. Asimismo, el cobro de comisiones para levantar las glosas, la presentación de cuentas a nombre de personas inexistentes, la falta de una base de datos unificada, el aumento doloso en los valores de los medicamentos y procedimientos que no estén señalados en el POS, los recobros de insumos y medicinas que nunca fueron utilizados o entregados a los pacientes, el pago de servicios no incluidos en el POS, y sigue. Una cueva de Rolando, esto que está sucediendo, y vamos a ver qué sucede, porque el Estado colombiano no ha movido un dedo, en serio digo yo, para impedir que esto suceda, y esa es la parte principal de la denuncia que estoy haciendo. Y el doctor Perdomo pone a los de Salud Co como unas especies de víctimas, pobrecitos, ¿sí?, de malos abogados que no interpretan las cosas bien, o no sé qué otras baratijas. Bueno, entonces este es un punto que resulta clave en este debate y que finalmente tiene un cierto sentido propositivo, si ustedes quieren, o por lo menos demostrar las causas de los fenómenos. Porque es que el problema no es quedarnos solo en los fenómenos, en los dolores que recibimos del sistema de salud, sino cuáles son sus causas. Entonces yo voy a hacer aquí un planteamiento de mi juicio, cuáles son las causas profundas, que van más allá de las personas. Porque claro, hay manzanas podridas, pero el problema es si el sistema está montado para que las manzanas podridas, o las muchísimas, o los árboles, las gruesas de manzanas podridas, no hagan de las suyas. El problema empieza con la Ley 100 de 1993. Esa es una ley que a mi juicio comete dos errores extremadamente graves. Extremadamente graves. Es una ley, aquí todo el mundo lo sabe, del tiempo del gobierno de César Gaviria, el senador ponente fue el doctor Álvaro Uribe Vélez. Esa es una ley que a mi juicio comete dos errores gravísimos. El primero, convierte la administración de los recursos de la salud en un negocio, es decir, las EPS, creando un riesgo moral insoportable que dirían los banqueros. Doctor Gaviria, usted que ha sido banquero, ¿qué consiste en qué? En que la EPS más plata gana entre menos gaste plata del sistema de salud. Cuando una EPS le niega a alguien una cirugía, le niega un medicamento, le niega un especialista, como dirían los viejos comerciantes, le suena la caja registradora. Porque, por supuesto, en la medida en que disminuye sus gastos, lo que está sucediendo es que aumenta sus ganancias, porque además la ley la diseñaron para que la plata de la ganancia de la EPS, no de la administración, no me estoy refiriendo a eso, la de la ganancia saliera de la plata de la UPC, de la unidad de pago por capitación. Es así como está diseñado el asunto. Ya ese fue un error garrafal, pero hoy no me voy a detener en eso, ese es un debate viejo que no voy a repetir. Me voy a detener en una cosa que, si se quiere, es más grave, y es que, metidos en la lógica de que esto debe ser privatizado y que las EPS deben hacer ganancia y que son en ese sentido las reinas del sistema porque son las que pagan,
y las que definen quién va y quién no va donde un médico, y qué IPS se quiebra y qué IPS no se quiebra. Lo menos que había que hacer era haberle montado un sistema de vigilancia y de auditoría al sistema supremamente riguroso para impedir que pasara lo que está pasando. Eso era lo mínimo. Y aquí permítame una digresión que tiene que ver con cosas muy profundas. Poner al Estado a contratar, al Estado, con los recursos públicos, como si fuera empresa privada, es una atrocidad. Porque es que son completamente distintas la lógica de los negocios privados y los de los públicos. ¿Cómo es el negocio privado? Si usted es su propio gerente, usted no se deja robar un peso porque pues es su plata la que se están robando. Y usted no va a corromperse contra usted mismo, por supuesto. Y si la empresa privada es más grande y tiene administración contratada, el dueño de la empresa se dedica a impedir que la gerencia lo robe. Esa es en buena medida la sabiduría de la administración privada. ¿Cómo hace el dueño para que el gerente no lo robe? Así lo quiera mucho y todo. Yo no estoy diciendo que cada gerente sea un ladrón, pero es que así funcionan las cosas. ¿Qué sucede en la administración pública? Los riesgos son mayores, porque el gerente, por definición, no es el propietario de los recursos. Luego al gerente le puede resultar buen negocio defraudar el erario, porque finalmente no es la plata de él la que se está perdiendo. Son dos filosofías completamente distintas. Eso lo enseñan en las facultades de Derecho en primer semestre. Y por eso hay diferencias tan notorias como estas. Si usted está en el sector privado, la ley le dice, usted puede hacer todo lo que no le esté prohibido. Pero si usted es funcionario público, le dicen, usted solo puede hacer lo que le esté expresamente autorizado. Es una manera de marcar estas diferencias, pero esto lo vienen desmontando en la privatización. Probablemente una de las cosas peores de la privatización es que montan la privatización y la meten con la lógica de la empresa privada. Ese robo horroroso de Reficar, ¿cómo se explica? Impusieron un contrato de costos reembolsables, que es el que más fraudes permite, sin interventoría y en inglés. Entonces es como inaudito. Repito, un contrato de costos reembolsables, que es el que más facilita la corrupción, sin interventoría y en inglés. O sea, Colombia no sabía lo que decía el contrato. Y pasó lo que tenía que pasar. Entonces, cuando investigamos en mi oficina, yo dije, bueno, pero ¿cómo es posible que los recursos públicos se pusieron así? Yo no, es que las cosas las organizaron para que se contratara con las normas privadas. Y en las normas privadas usted puede no tener interventoría, y en las normas privadas los contratos pueden ser en inglés o en chino, no importa, porque finalmente el privado verá si despilfarra su plata o qué hace con ella. Bueno, entonces miren ustedes los defectos escandalosos de la Ley 100. En mi oficina nos tomamos el trabajo de cuidar qué pasó con los cerrojos que ha debido tomar esa ley para impedir que estas corruptelas se den como se están dando. Primero, la UPC se determinó que se fijaba solo con información de las EPS. La UPC, que es lo que les pagan, se define solo con información de las EPS. Pero además, no se definieron cuáles eran los costos de administración. Algunas cosas de estas se corrigieron en parte posteriormente, pero estoy diciendo lo que dice el texto de la Ley 100. No se definieron cuáles son los costos de la administración, y eso ha sido un roto para hacer de todo. No se definió de dónde salía la ganancia. ¿De dónde? ¿De qué sitio? ¿En qué parte de la plata le echaban mano a la ganancia? Ni su porcentaje tampoco se definió en la ley. No se creó un sistema de auditoría público de ningún tipo. Era lo que dijeron las EPS. No se le ordenó a las autoridades tener datos propios, diferentes a los de las EPS. La auditoría principal, o la única del sistema, la ejerce el revisor fiscal de cada EPS. Y todos sabemos que en los actos de corrupción el primer socio es el revisor fiscal. No hay que ser pues un genio para descubrirlo. No se prohibió la integración vertical, que es una fuente de corrupción inmensa. No se le exigió a las EPS contratar ni siquiera una porción de sus recursos con la red pública. Algo de eso apareció, pero después. Yo estoy refiriendo a lo que está en el texto original de la Ley 100. No se les prohibió comprar activos fijos con la plata de la salud. No se le limitó el objeto social a las EPS.
Si ustedes miran, las empresas de servicios públicos tienen limitado su objeto social. ¿Cuál fue la gran teoría que se inventaron? Que la autorregulación y la vigilancia de unas EPS sobre otras iba a impedir que algo malo pasara. Aquí lo dijo un día un ministro, el ministro Santamaría, que es que en la libre competencia, que es lo que le pusieron a esto, unos se vigilan a los otros. Y si alguien hace algo indebido, entonces la gente se va para el que sí hace las cosas bien, y entonces este es el reino de la felicidad y de las maravillas, porque el mercado se encarga de cuidarlo todo. Ni en el paraíso terrenal. Pero bueno, así lo pusieron. Miren cómo me lo explica el ministro Santamaría en el debate que hice en el 2011. Repito la lectura porque es que tiene toda la vigencia. Dice: de acuerdo con lo normado, debe concluirse que el Estado no regula los costos de los servicios o venta de bienes y servicios que las empresas les hacen a las EPS, pues los precios son el resultado de la libre competencia que tiene en su propio marco regulatorio. La regulación comercial se deja a las reglas del derecho privado. Yo me pregunto, ¿cómo controvierten ustedes las informaciones de las EPS? Y él me dice, las cifras son cotejadas con las declaraciones de gasto que remite el representante legal de cada EPS, o sea, lo que ellos dicen, y los estados financieros que son reportados a la Supersalud, los cuales están respaldados por la firma del revisor fiscal de la EPS, que se convierte en persona auxiliar de la supervisión y veracidad de la información que se remite. Háganme el favor. En Colombia. El ministro de la Protección ha resaltado la importancia de la colaboración de las EPS para que suministren la mejor información con el fin de establecer si las primas pagadas por el sistema son suficientes para financiar los planes económicos. En medicamentos, el principio general que existe, estoy leyendo textualmente, es que existe la libertad de precios en medicamentos. La base de datos del ministerio se construye a partir de la información de gasto en salud que envían las EPS. Es pertinente aclarar que cada EPS tiene sus bases de datos y sus sistemas de información particular. Es que ni siquiera esto han uniformado, esto es como increíble. Y la superintendencia dice que una cosa que se inventaron de unas mallas validadoras, que se supone el gran control que les hacen, pues no voy a leer porque es larga la cita, pero no sirven para nada. O sea, son unas mallas que no cogen ni ballenas, nada. Estos tipos hacen con eso lo que se les da la gana. Bueno, ¿cómo es la falacia de la supervisión de Supersalud? Voy a dar los datos de este momento, pero igual ha sido siempre. El presupuesto de la Supersalud, que es la que se supone que debe vigilar toda esta cosa, es nada. Es absolutamente ridículo. Para resumir las cosas voy a decirles esto: tiene que vigilar 882 empresas y tiene 94 funcionarios para supervisar o vigilar 40.882 empresas. ¿Saben cuánto es el gasto en la auditoría como porcentaje de la UPC? La UPC al final es la masa total de recursos. ¿Saben cuánto es el porcentaje? El 0.025%. Yo le pregunto a alguien que está en los negocios, y aquí hay mucha gente que está en negocios, ¿alguien aceptaría que su plata del negocio de la salud, que es un negocio complejo, enredado, tiene 1000 trámites, hay otros negocios más, digamos, menos complicados, que lo único que se gastara en auditoría para que no se robaran la plata fuera el 0.025%? Esto es inaudito, pero esta es la realidad que tenemos en la estadística de hoy. Ahora, aquí estamos hablando de que las tentaciones son muy grandes, ¿no? O sea, la plata de la UPC, sumadas todas las formas que eso tiene, es del orden de 39 billones de pesos al año. El que se logre robar el 10% de eso se embolsilla 3.9 billones de pesos. Supongamos que solo se embolsilla el 5%. Es 1.45 billones de pesos. Yo le hago una pregunta al Congreso y a Colombia. ¿No tiene sentido gastarle una suma importante de los recursos de la UPC a impedir que se roben la plata o la?
Es que aquí el ministro Gaviria se alborota cada rato que porque le parece el colmo que las tutelas le saquen unas platas al sistema y ha escrito contra eso y tiene teorías que no resisten un análisis. Pero eso lo molesta porque él dice que hay que preocuparse por los recursos de la salud, pero la preocupación por este tema de si la plata se pierde o no se pierde es la que no vemos por ninguna parte. Un momento, senador. ¿Cuánto tiempo necesitas? Yo creo que necesito por lo menos unos 15 minutos más. Fíjese que no he repetido una sola cosa lo que estoy diciendo. O sea, no le estoy dando vueltas a las cosas. El senador Robledo, por favor, 10 minutos para terminar su intervención. 15 minutos, bueno. Cuando este debate se iba a hacer, el primero que yo hice grande aquí fue en el 2011, el día antes el doctor Santos me salió al país y montó un sainete descomunal con todos los contralorías, procuradurías, fiscalías y todo, a decir que ahora sí, mejor dicho, que se agarren los de la corrupción. Digo, esto es una defraudación no de miles de millones de pesos, sino de billones, dijo el doctor Santos en la Casa de Nariño. Seremos implacables. Escogimos el sector salud donde sabíamos que había incrustada una verdadera mafia que se estaba robando los recursos de la salud. Y a estas alturas, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno? Este gobierno intentó reversar la sanción de los 600.000 pesos del Supersalud anterior a Conrado Gómez. Ese mismo Supersalud señaló que era posible coger la plata de la UPC y gastársela en activos fijos. El ministro Santamaría, los técnicos le dijeron que los incrementos de la UPC debían ser el del contributivo del 1,91% y el del subsidiado del 1,07%, cuando el escándalo de los sobreprecios de los medicamentos, y se lo subió 4,25% y 4,20%. Se sigue manteniendo un sistema que parece diseñado para ángeles, el que ya acabo de describir. Al ministro Gaviria le han dado orden en la Corte Constitucional de que tome cartas en el asunto, por ejemplo, en el tema de los costos de administración, por ejemplo, en el tema del cálculo de la OPC, y no ha tomado las cartas que debería tomar a pesar de las órdenes de la Corte Constitucional. No ha procedido como se ha debido proceder. Seguimos sin auditoría seria en este asunto del que estoy hablando. Le dieron el pase y está confirmada la integración vertical, que sabemos que es la fuente de todos tipos de problemas. Y ojo, lo denuncié también aquí en un debate en la plenaria, los interventores del gobierno en Saludcop siguieron actuando como Palacino. Lo demostré minuciosamente, con cifras de la mano, aquí las tengo, no me da el tiempo para detallarlas. Los interventores de Saludcop demandaron para que los jueces tumbaran la sanción de los 1.4 billones, de la sanción de la Contraloría General de la República. Y les doy esta noticia: esos 1.4 billones, más los 300.000 millones de pesos de intereses, o sea, esos 1.7 billones, senadores y colombianos, se perdieron. Ya están perdidos. Es más, por ahí tiré un Twitter, porque esto yo lo denuncié hace unos días, y tiré un Twitter que decía, ¿por qué será que en Colombia no es noticia que se pierdan 1.4 billones? Pero se perdieron, miren ustedes cómo se perdieron. Y aquí hay una responsabilidad grave de este Congreso. La Contraloría General de la República le dice al liquidador: usted no me puede meter esa plata en la masa liquidatoria, porque si usted la mete en la masa liquidatoria, ahí se puede embolatar. Y eso es lo que dice una sentencia del Consejo de Estado, y es lo que dicen las resoluciones de Supersalud. Sin embargo, el liquidador dice: no, es que esos no son recursos para fiscales, que es parte de la manera como se pierde la plata, y entonces no se la mete en la masa liquidatoria. Perdón, se la mete en la masa liquidatoria. Entonces, al entrar a la masa liquidatoria, empieza la discusión, como la plata no alcanza para pagar todas las acreencias, ¿cuáles se pagan? Y estaba en el primer nivel, y aquí se aprobó una ley, con el respaldo de la Unidad Nacional y del Centro Democrático, en eso se pusieron de acuerdo. Se aprobó una ley, que se llama la Ley 1797 de este año, que modificó la manera como se organizaban las acreencias en el caso del sistema de salud, de forma tal que se pudiera hacer lo que se hizo. ¿Qué terminó sucediendo?
Que la plata ya se perdió por el lado de que la metieron a la masa liquidatoria, no meterla en la manera de salvarla. La metieron en la masa liquidatoria. Y entonces, como la ley decía, la ley anterior, que había que tenerla en el primer puesto, cambiaron la ley y ¿saben de qué quedó? De quinta categoría, de una cosa que llaman deuda quirografaria. ¿Qué es una deuda quirografaria? La que nunca se pagará, porque si una empresa paga el quinto nivel de acreencias, pues porque no está quebrada. Sí. Y esta pues se sabe que estaba quebrada, y esa fue una decisión tomada por este Congreso que yo rechazo. Entonces la plata se perdió, se perdieron los 1.4 billones de pesos. Aquí alguna explicación darán, me imagino que algo se van a inventar, pero lo cierto es que los 1.4 billones de pesos se perdieron. Y eso me parece a mí un precedente extremadamente grave, porque es que esto abre el camino para todo tipo de situaciones, porque aquí seguimos teniendo una normativa que facilita todo tipo de cosas. Y si este termina montándose en el momento, y algún día van a terminar estos debates, porque el país de puro aburrido se va a terminar sometiendo a esto si es que no lo cambiamos antes, y estos debates van a desaparecer, y va a suceder que la gente de las EPS va a hacer lo que se les dé la gana en Colombia, que es finalmente a lo que le están apuntando. ¿De dónde sale la teoría del fiscal Perdomo? La teoría del fiscal Perdomo, creo yo, porque sobre eso no tengo la certeza, pero es de suponer que es así, se la toma de la teoría del doctor Eduardo Montealegre, que le explicó a Salud Cop, por contratos que hizo en el 2004, cómo podían trasladar los recursos de la salud al patrimonio de las EPS. No tengo tiempo para detallarlo, pero entre las cosas más inauditas es que el doctor Montalegre levanta la tesis, y por supuesto Carlos Palacino se la cogió, de que los recursos de la salud, para saber qué es ganancia y qué no es ganancia, se deben hacer análisis mensuales. O sea que el estado de pérdidas y ganancias no se hace anual para saber cómo están las cuentas, sino mensual. Y entonces, claro, le dio con qué embolsillarse a Salud Cop 600.000 millones de pesos, los primeros que le mencioné. Pero esta teoría del doctor Montealegre, que es absurda, no se la aceptó el superintendente de salud que lo sancionó, distinto del doctor Conrado Gómez. No se las aceptó el Tribunal Superior de Cundinamarca y no se las aceptó el Consejo de Estado. Y era obvio que no se podía aceptar, porque es que esto sí, o sea, si la contabilidad, y cada vez más es así en el mundo, es un truco mediante el cual usted mueve los números de un sitio a otro para poder hacer lo que se le dé la gana, pues ¿en qué tipo de mundo estamos? Ahora, ¿por qué se llega a esta situación a la que hemos llegado? Lo denuncié también en el debate del 2011. Es decir, ¿por qué la Fiscalía hoy anda diciendo estas cosas que señalé que han dicho? Es que resulta que el doctor Eduardo Montealegre, cuando lo nombran fiscal, había sido gran contratista de Salud. Yo lo denuncié desde este mismo estrado y protesté. Yo dije, ¿cómo es posible que el santismo, entre todos los miles de abogados que tiene entre sus filas, solo pueda poner de fiscal preciso al que tiene contratos por 5.000 millones de pesos con Salud Cop? Que era la cifra, 4.953 millones de pesos. Y entonces, ¿ahora qué sucedió? Que en sus 4 años de reinado en la Fiscalía, estos procesos no se movieron nada. Que él se declaró impedido y cogió, digamos, el caso, su vicefiscal, que solo podía pensar como pensara él. Pues, imagínense si puede pensar distinto. Y entonces hoy estamos en el punto en que estos recursos se terminaron embolatando, pero además los procesos están perdidos. ¿Qué irá a hacer el doctor Néstor Humberto Martínez? No sé, pero él es del grupo de esos abogados que aquí se llaman sofisticados, doctora Daira. Sí, que son abogados que son capaces de decir cualquier cosa, la que sea. Entonces nos tocará esperar, pero lo cierto es que la plata ya se perdió, y que me temo que les van a terminar dando la cruz de Boyacá a todos estos personajes que han estado involucrados en esto. Termino diciendo esto. Yo acuso a este gobierno de que a partir del 2011, cuando todo esto quedó claro y dicho aquí, el gobierno no asumió, estoy hablando del presidente Juan Manuel Santos y de todos sus ministros, no asumieron una actitud seria, enhiesta, de ver cómo se impedía que estas cosas siguieran sucediendo. La normativa sigue siendo básicamente la misma normativa disparatada con la que se aprobó la ley 100. Y aquí todo esto puede seguir pasando, porque las cosas están montadas con una lógica de un negocio que no es. Es que estos son unos administradores de recursos públicos que nadie vigila. Eso es inaudito.
¿Cómo es posible que eso funcione así? Pero esto tiene que ver con una cosa y con esto concluyo, doctora Daiza. Es que este es un gobierno muy tomado por las EPS. Las EPS no solo tienen una gran influencia en el Congreso, como todos sabemos, sino que más grave aún, a mi juicio, tienen un gran poder en el Ejecutivo, son como algo así como los ministros verdaderos de salud en Colombia. Veamos algunos casos que menciono, y por eso siguen pasando todas esas cosas. El Supersalud Conrado Gómez, ese que he mencionado varias veces, era accionista de una EPS, o fue accionista de una EPS. Era el hermano del presidente de AFIDRO, que es la organización de las transnacionales de los medicamentos, que tienen un peso muy específico en este negocio de la salud. El Supersalud Gustavo Morales, Cobo, difícil encontrar uno peor que este doctor, difícil, bien difícil les digo, fue vicepresidente de Fasecolda, que es la agremiación de las compañías de seguros antes de ser Supersalud. Hoy es el presidente de AFIDRO, de la organización de las transnacionales de los medicamentos. El doctor Juan Carlos Echeverri, ministro de Hacienda, fue contratista importante para darle la línea a Saludcop de cómo defender sus intereses, y entre los contratos se inventó una teoría para defender la integración vertical de Saludcop. El doctor Sergio Díaz Granado, que también fue ministro, su señora esposa, importante funcionaria de Saludcop y después contratista de una empresa que yo ya mencioné aquí, de IAC Jurisalud. ¿Para hacer qué? Alertar al grupo Saludcop sobre posibles puntos del articulado de las leyes que puedan afectar de una u otra manera a la empresa. El doctor Alejandro Gaviria, lo he dicho muchas veces, me aburro decirlo, pero me toca. Él llega a este cargo, yo lo recusé, no andé. Termine, senador. Llega a este cargo de la Junta Directiva del Banco de Colombia, que es Grupo Empresarial Antioqueño y que es Sura EPS. Y su señora esposa era en ese momento del nombramiento nada menos que vicepresidenta ejecutiva de Fasecolda, que es la organización de las compañías de seguro, que es lo que son las EPS. Y el caso probablemente más escandaloso es del doctor Enrique Vargas Lleras, hay que decirlo. El doctor Roy Barreras, que está ilustrado sobre estas cosas, sostiene que el doctor Enrique Vargas Lleras es el hombre más poderoso del sector de la salud en Colombia. Lo estoy citando textualmente, doctor Barreras. Y si yo lo miro, es así. Él fue de la junta directiva de Café Salud Prepagada, que era parte del grupo Saludcop. Fue abogado de Carlos Palacino en el escándalo ese bochornoso del cartel de las EPS. Tiene contratos por Saludcop reconocidos por él mismo por 3.400 millones de pesos, su bufete de abogados. Tiene contratos con Café Salud por 2.105 millones de pesos. Es el presidente de la junta directiva de la nueva EPS. Y como si le faltara pues músculo para estos asuntos, es nada menos que el hermano del vicepresidente de la República. Entonces, al final, ¿cuál es el lío que tenemos aquí? Aquí tenemos un sistema de salud pésimamente diseñado. Yo diría que el peor que se pueda diseñar por todo lo que he explicado, por su concepción privatizadora, pero además por la forma de los detalles con los que montaron esta privatización y que se mantiene. Y tenemos un sistema financiero, porque esto es un negocio financiero, que es muy poderoso en Colombia y que es muy poderoso en el gobierno nacional, en el Congreso y en los ministerios. Y si ese tipo de matrimonio vitando no se logra resolver, no se logra modificar, y si no aparece aquí una normativa realista, no para ángeles, sino para el país en el que estamos, que sea capaz de entender las contradicciones entre el sector público y el privado, pues aquí no se va a poder resolver nada. Nada se va a poder resolver. Y al final, seguramente por cansancio, los colombianos, si no cambiamos a este país antes, van a terminar sometiéndose a que es así, y que la vida es así, y que a ver cuánto me toca a mí de este desastre, que es en cierto sentido lo que están promoviendo. Entonces, concluyo señalando que la situación es extremadamente grave para el sistema de salud de los colombianos, y que si esto no se modifica, tiempos todavía peores nos van a llegar, porque estamos ante un fracaso rotundo de este sistema y ante unas mayorías en Colombia que se empecinan contra la evidencia en decir que esto es una maravilla y que todo se podrá cambiar, todo, y se podrá morir hasta el último colombiano, menos perturbarle el reinado a las EPS. Todo podrá suceder, porque son ultrapoderosas y son el verdadero Ministerio de Salud de este país. Muchas gracias, señora Presidenta.